Hoy día vamos a ver, hoy vamos a ver la clase de obra subterránea y la evolución de los métodos constructivos y el tamaño de las secciones en Santiago Urbano. Es decir, que vamos a ver obras relativas al Metro de Santiago y obras relativas también a las autopistas urbanas, ¿ya? Y algunas de estas cosas las voy a pasar muy rápido porque las he ido diciendo a lo largo del curso, ¿ya? Entre paréntesis está una presentación que he hecho en varios congresos de Sudamérica y de a poco la he ido mejorando. Bueno, Chile y Santiago, ¿cierto? Esto lo conocemos. Aquí hay un dato relevante respecto de cómo ha ido aumentando nuestro per cápita con el paso del tiempo, algo a lo que me referí en las primeras clases y que les decía que era importante que lo supieran. Si se fijan ahora, muchas de las medidas que se están hablando ante la pandemia dicen relación con el PIB total y con el PIB per cápita. Y espero que el haber repasado esto en las primeras clases les permita a ustedes entender los volúmenes de dinero de los que se habla. Bueno, nuestra situación sísmica la conocemos, ¿cierto? También conocemos nuestra cantidad de habitantes en Santiago Urbano. Conocemos también, ¿cierto?, nuestra geografía en términos de la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y el litoral. Y aquí esto es algo que probablemente no lo conocen con detalle, que es la distribución de nuestros suelos en Santiago. Si nos fijamos, aquí aparece la línea 1, ¿ya? Aquí aparece la línea 3, la línea 6. Y si se fijan, la línea 1, que fue la primera que construimos, y gran parte de las líneas nuevas que se han ido construyendo están en suelo gravoso, ¿ya? Lo que ofrece una muy buena posibilidad de construir tanto de modo abierto como de modo subterráneo. Entonces, bueno, también además de las gravas, en torno al Mapocho, ¿ya? Aquí estamos indudablemente en la cuenca del Mapocho y estas son gravas asociadas al Mapocho. Tenemos también suelos finos, ¿cierto? De, en el sector oriente y también en el sector norponiente. Y tenemos también terrenos mixtos en el sector también norponiente de la ciudad. Y también tenemos algunos suelos y terrenos mixtos en el sector de donde estaría la ciudad empresarial, ¿ya? Bueno, la red del Metro de Santiago tiene 140 kilómetros actualmente, está operando desde el año 75, pero se comenzó a construir el año 69, o sea, hace más de 50 años ya. Y hoy día se tienen 140 kilómetros en 6 líneas, 136 estaciones y 17 combinaciones. Y hay 30 kilómetros del extremo norte a sur, que sería la estación Los Libertadores en Quilicura y la estación Plaza de Puente Alto en Puente Alto. Y de estos 140 kilómetros tenemos a la fecha que un 15% se ha construido con túnel falso o cut and cover, que es como se construyó la línea 1, en que se corta, se excava, ¿cierto? Se construye y después se cubre. De ahí el nombre cut and cover. O túnel falso le conocemos en general en el habla hispana. ¿Ya? También trinchera abierta, que viene a ser la línea 2, ¿cierto? Que muchos de ustedes deben tomar para llegar a la escuela. Eh, Está también la trinchera abierta en algunos sectores de la línea 4, la 4A entera trinchera abierta. Está viaducto, ¿cierto? La palabra está claro. Parte de la línea 5 están en viaducto, de la línea 4 también.
Y lo fundamental es que hoy día tenemos un 55% construido con método subterráneo. O sea, que se construyó como túnel. No que se haya abierto primero el terreno, se haya construido el túnel y después se haya cerrado. ¿Ya? Y aquí está, ¿cierto?, una fotografía de las principales configuraciones estructurales. Túnel falso, ¿cierto?, que vemos que aquí se fue cerrado con las vigas por las cuales pasa el tránsito arriba de ella. Está la trinchera abierta, el viaducto y el túnel. ¿Cómo sabemos que este es túnel? Porque aquí se ve, en el tímpano de la estación se ve, ¿cierto? Y aquí mismo uno logra ver que esto está construido de modo abovedado. En términos de la red de autopistas urbanas de Santiago, hoy día tenemos 200 kilómetros y de esos 200 kilómetros, eh, muy poco es de túnel, ¿ya? En la autopista central, que es la Ruta 5, la Panamericana, no tenemos túneles, en Vespucio Sur no tenemos túneles, en la Costanera Norte tenemos 8 kilómetros de túneles falsos y 3 kilómetros de túneles construidos con métodos subterráneos. En Vespucio, bueno, estos 3 kilómetros es básicamente el túnel que se entregó, eh, el túnel Kennedy, el que se entregó hace 2 años a la ciudad. Tenemos Vespucio Norte, que incluye San Cristóbal, eh, y tenemos ahí, bueno, los 3 kilómetros son asociados al túnel San Cristóbal propiamente tal, y en la radial nororiente tenemos 5 kilómetros de túneles también. La radial nororiente es la que conecta Chicureo con el sector nororiente de la ciudad, ¿ya? Bueno, hay un esquema, ¿cierto?, eh, puesto sobre la figura anterior, que era, seguía siendo la de metro todavía. Ya. Y vámonos a la construcción sin métodos subterráneos, que es el cut and cover. En las primeras líneas del metro de Santiago, vemos que eh, del año 69 hasta el 87, que es cuando se construyó básicamente la línea 1 y 2, ¿cierto? Se construyó de modo abierto. Entonces, estas fotografías son relativamente excepcionales en, en el mundo, ¿ya? Porque construir con estos taludes es algo que impresiona. Aquí deben haber unos 70 grados, ¿ya? En general, en otras partes del mundo, sea que construyan en grava incluso, cuando hacen este tipo de excavación, este talud tiene que ser mucho más extendido. Y bueno, esto era un presagio a la vez de que este iba a ser un muy buen terreno para construir con el método subterráneo. Bueno, aquí las imágenes son elocuentes, ¿cierto? No, no hay mucho que decir. Aquí vemos la excavación propiamente tal, y aquí vemos ya cuando se está cerrando. Y luego de haber construido la losa y los andenes de la estación, o de un túnel interestación entre estaciones, ¿ya? Y fíjense que esta es una foto que ya está en color, que es del año 84, este que cuando se construyó Calicanto. Imagínense, hasta el año 87, que tenía 10 años en esa época, era impresionante ver este tremendo hoyo en la ciudad. Hoy día es imposible una excavación como esta. El impacto que generaría en la ciudad sería tremendo. Y si se fijan, aquí está la configuración base de lo que estamos viendo, que uno tiene que excavar con taludes para después colocar la obra dentro de la excavación. En cuanto a las autopistas urbanas de Santiago, eh, las primeras se construyeron entre el año 2002 y 2004, que son los túneles falsos de la Costanera Norte, que además nos permitió encauzar el río, ¿ya? O sea, en los meses en que estaba el río seco, se encauzó el agua por un lado, pero sobre el lecho del río, o bajo el lecho del río, se construyó este túnel. Todos hemos pasado por aquí, por la Costanera Norte. Y ya después, ¿cierto? Cuando se reconstituyó el sector, se aprovechó de encauzar el río. Ahora vámonos a la construcción de túneles con métodos subterráneos. Y
tenemos que lo primero que se construyó con métodos subterráneos fue la línea 5, que entre la línea original y la extensión, eh, la primera línea fue Bellavista a La Florida, el primer tramo hasta Baquedano, y después hubo una extensión de Baquedano hasta Santa Ana y después otra de Camin eh, hasta Quinta Normal, ¿ya? Ya durante el 2006 al 2011 fue que la línea 5 se extendió hasta Maipú. Pero los primeros años de la línea 5, en particular en el sector de Parque Bustamante, se tenía pensado abrir todo el parque. La comunidad se opuso y en buena hora, ¿cierto? Se intervino en muy pocos sectores y se pudo construir bajo el Parque Bustamante de modo subterráneo. Y cuando se construye de modo subterráneo, lo que se hace primero es un pique de acceso, ¿ya? Un chafo, un pozo, algo de lo que habíamos conversado la semana, disculpen, la clase pasada cuando estuvimos viendo la clase de maquinaria, y a partir de él se construyó el túnel. Sin embargo, las estaciones se siguieron construyendo de modo cut and cover, pero se incorporaron el uso de pilas, puntales y anclaje. ¿A qué se refiere esto? A que ya no es necesario hacer un talud demasiado extenso, porque previo a la ejecución de la estación propiamente tal, se colocan pilotes. Los pilotes se hacen cuando la excavación todavía no está. Y mientras voy excavando, tengo que instalar puntales eh, para contener la excavación, ¿ya? Y bueno, en el caso de los túneles propiamente tal, eh, que fue con los que comenzamos los métodos subterráneos, eh, vemos cierto que esto se debió allá a la aparición de software, que junto con las experiencias de obras subterráneas de otras partes del mundo, nos atrevimos aquí en Chile, cierto, a comenzar con esta metodología. Y la secuencia típica es ir excavando el túnel por partes. Uno va excavando primero lo que se llama la bóveda, después el banco y después la contrabóveda. La contrabóveda no siempre es necesaria, a veces el túnel puede ser solo una herradura. Aquí en Santiago, en general, cuando estamos en grava, los túneles los construimos como una herradura, solo con bóveda y banco. Y cuando estamos en suelos finos, requerimos de la contrabóveda. La contrabóveda nos permite pasar con el túnel por suelos con capacidades de soporte más bajas. Cuando las capacidades de soporte del suelo son buenas, como en las gravas, es que construimos el túnel solo hasta acá. Lo dejamos como herradura, ¿ya? También la bóveda es necesaria por la respuesta sísmica que tienen los túneles. En grava la respuesta es menor, entonces basta también con tener una herradura, pero en suelos finos el túnel responde con mayor masa al movimiento y en consecuencia es necesario la contrabóveda también para proteger su integridad. Y ahí vemos una foto, ¿cierto?, en cómo vamos construyendo primero la bóveda y luego el banco. Además, noten aquí que hay un contrafuerte temporal que tiene como misión estabilizar la frente. Después, volviendo a las estaciones, ¿ya? Después de optimizarse la construcción con eh, pilotes y puntales, se optimizó más todavía cambiando los puntales por anclaje, ¿ya? Entonces aquí ya los puntales no nos molestan mientras construimos la obra, ¿ya? En una clase posterior vamos a ver cómo se van instalando los anclajes. Obviamente los anclajes también se van instalando a medida que hacemos la excavación, ¿ya? En este caso vemos que no hay puntales entre medios, ¿ya? Que estas vigas que están acá están siendo soporte de las cabezas de los anclajes, ¿ya? Entonces,
Si retrocedemos un poco, en términos de excavación de estaciones, podemos decir que esta es una etapa 1 en cuanto a excavación de estaciones con método abierto. Esta es una etapa, eh, esta es una etapa 2, ¿ya? Y esta es una etapa 3, ¿ya? O sea, primero sin pilotes y con grandes taludes, después con pilotes, pero con puntales entre medio, y finalmente con pilotes, pero sostenidos con anclaje, lo que nos permite poder tener mejor espacio en la obra. Luego viene el inicio de siglo, nos encuentra con dos optimizaciones. Si se fijan en la foto de la izquierda, ¿ya? Ya no estamos excavando bóveda y banco por separado. Lo excavamos de una sola etapa, pero manteniendo el contrafuerte temporal. Y en el caso de las excavaciones ya las empezamos a construir definitivamente de modo subterráneo. Las primeras estaciones que se construyeron de modo subterráneo fue Cerro Blanco y Camín, con configuraciones como esta, ¿ya? En que hacemos primero un pique, un pozo, y desde él una galería de acceso, y de modo perpendicular a esa galería eh, hacemos los túneles de estación, ¿ya? Y aquí vemos ya que estamos abordando secciones mucho más grandes. Si antes excavábamos túneles de 60 metros cuadrados, aquí estamos excavando galerías de acceso y túneles de estación de 150. Y por eso aquí vemos cómo vamos seccionando la excavación. Y después ya en el proyecto de línea 6 y 3 nos encontramos todavía con más optimizaciones. Aquí vemos, estamos construyendo también en el túnel de interestaciones, estamos excavando bóveda y banco juntos, pero ya sin contrafuerte temporal. El avance de los software de cálculo, la experiencia también, nos llevó como metro a darnos cuenta que no era necesario este contrafuerte temporal. También vemos que antes vimos que quien proyectaba el hormigón eran directamente el trabajador, hoy día lo hace un brazo robotizado. La verdad es que este brazo robotizado ya se había estado ocupando en las obras de línea 4 ya, en el 2003, 4, pero no se ocupaba de modo masivo. Hoy día ya en la línea 3 y 6 era obligatorio ocuparlo para alejar a los trabajadores de la frente. Y en el caso de las estaciones, se mejoraron los métodos y las secuencias constructivas y vemos que no hay que hacer tanto seccionamiento como en las primeras fotos que les mostré. Aquí estamos haciendo solo 3 seccionamientos. Dos en la bóveda, que se construyó con un muro temporal primero, pero ya después el banco se construye en una sola pieza, en un solo corte, y con la contrabóveda siguiéndola detrás. Eh, También han habido otros avances que no logran mostrar las fotos, que además de la eliminación del contrafuerte, se eliminó la distancia entre la frente de excavación y la contrabóveda. Ya les expliqué lo que era la contrabóveda, pero en un principio, cuando el túnel requería contrabóveda, la contrabóveda se iba haciendo muy de la mano de la bóveda y el banco, iba muy de cerca, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta que era posible retrasarla más, y que eso no implicaba eh, una menor seguridad. Y la idea de retrasar la contrabóveda es que permite un ritmo de avance mejor, porque yo me voy escapando con la bóveda y el banco y voy dejando la contrabóveda para el día viernes o sábado, por ejemplo, ¿ya? Además, también al principio la contrabóveda se excavaba, iba, si la bóveda y el banco yo iba de metro en metro, siempre se permitió que la contrabóveda yo la pudiera excavar cada 2 metros.
pero después nos dimos cuenta que también la contrabóveda se podía excavar de no solo de 2 metros, sino que se podía excavar de 4 y a veces hasta de 8 metros, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta fotografía, que la contrabóveda, la ejecución de la contrabóveda va más lejos de la frente y que además me permito construirla en tramos de hasta 6, 7 u 8 metros, ¿ya? Entonces, insisto, hay dos elementos aquí: cuánto se puede distanciar la contrabóveda de la frente y además cuánto construye la contrabóveda de cada cuánto, de qué longitud pueden ser los pases de avance de la excavación, ¿ya? Bueno, también hay otras optimizaciones que ustedes las pueden leer de mejor forma en la presentación, que también está en un curso, ¿cierto? Y entonces en las estaciones ya seguimos mejorando eh, con, si se fijan, esta es una clase que la tengo preparada para que vaya siendo leída más que presentada, porque lo que hago es que tengo una suerte de portadas al inicio de cada periodo y después explico cada una de las cosas en términos de la presentación. Pero yo lo que he ido haciendo ahora es explicándoles las cosas cuando estoy en la portada. Por eso después las fotos se van repitiendo, ¿ya? Pero bueno, volvemos a esta fotografía y aquí, o sea, a esta etapa de optimización de la construcción de las estaciones, y lo importante son las postales que les muestro acá. Que mientras en la primera década de este siglo construíamos seccionando en varias partes el túnel de estación, a partir del 2012 lo empezamos a construir sin tantos seccionamientos, lo que redunda en un mayor ritmo de avance, ¿ya? Ahora, un desafío importante en este periodo fue que la línea 3, ¿ya? La estación Universidad de Chile en particular, se construyó bajo el túnel interestación entre Universidad de Chile y Moneda de línea 1, y fue un desafío bastante eh, interesante, ¿cierto? Porque debíamos procurar que la deformación que iba a tener la línea 1 no significara un problema en la estructura y no significara un problema en la operación. Este túnel que vemos acá entre paréntesis se construyó como túnel falso. Por eso aquí se advierte la excavación original del cut and cover. Pues se construyeron los hastiales y después se colocó como una pieza prefabricada eh, esta bóveda. Y después se rellenó, ¿cierto? Aquí vemos la construcción del túnel de la Universidad de Chile. Este es el túnel más grande que se ha construido en metro. Tiene del orden de 190 a 200 metros cuadrados, 190, aquí se indica, ¿ya? Esos 190 es en la excavación propiamente tal. Aquí ya como tenemos el, el revestimiento, la situación es tal que la sección es un poco menor. Pero en túneles se habla no de la sección terminada, sino que se habla de la sección que se excava. La particularidad de esta estación es que se construyó desde túneles de interestación. Hace un rato les mostré una foto en que yo desde un pique llegaba a la estación, desde un pique que después era el pique donde iba a estar la poletería, ¿ya? Ese, en este caso no había dónde construir ese pique, entonces este túnel se construyó desde la interestación. Lo típico es que uno desde el túnel de estación construye después los túneles de interestación. Aquí fue al revés. Desde la interestación empecé a construir el túnel de estación. Por eso aquí, si la foto quizás no lo muestra bien, pero se ve que el túnel de interestación comienza a crecer de a poco para llegar al túnel de estación. Cuando yo de una sección mayor paso a una menor, yo puedo hacer un quiebre directo, porque termino el túnel con una sección mayor, me paro en su tímpano, en el fondo, ¿cierto? Y comienzo con una sección menor simplemente. Pero cuando de una sección menor paso a una mayor, tengo que ir construyendo una suerte de trompeta, una transición.
Eso hace que este túnel también se vea con de una dimensión, de una longitud mayor, porque la trompeta requiere unos 10 metros más por cada lado y además se produce un efecto visual. Entonces, finalmente, en términos de túneles de interestación, esta ha sido la evolución. Primero cut and cover, después ya las etapas 2, 3 y 4 con métodos subterráneos definitivamente, pero en el periodo 93-2000 la bóveda y el banco se construían separados. Después en el periodo 2001-2011 se construyeron juntos, pero se mantenía el contrafuerte central. Y ya del 2012 en adelante, ¿cierto? Estamos construyendo bóveda y banco juntos y sin el contrafuerte central. En el caso de los túneles de estación, ¿ya? Primero excavamos con grandes taludes por los lados, grandes entre comillas, grandes por lo gigantesco de la excavación, pero en realidad con taludes bien empinados porque nuestras gravas son muy buenas. No por eso la excavación abierta va a ser óptima. Después seguimos construyendo las estaciones con cut and cover, o sea, haciendo el hoyo en la ciudad y después con vigas el pavimento, ¿ya? Pero aquí ya optimizando la construcción con pilotes y anclaje. Y ya después, el inicio del siglo, ¿cierto? Nos encuentra con la construcción de túneles de estación de modo subterráneo. Primero seccionando bastante la excavación, ya por motivos de seguridad, por motivos de desconocimiento todavía de cómo debíamos afrontar las grandes excavaciones, pero ya después, con mayor conocimiento, empezamos a optimizar la excavación de los túneles de estación. Y ahora nos vamos a las secciones de excavación de la autopista urbana, ¿ya? A diferencia de Metro, donde estaba involucrado en las obras hace 15 años, en el caso de la autopista urbana no ha estado mayormente vinculado. Lo importante sí es que en este caso, más allá de los métodos constructivos, me voy a referir a cómo han ido creciendo las secciones. Uno de los primeros túneles que se construyó eh, como túnel vial, ¿cierto? Si bien es cierto, el túnel Blanco Arica, todos lo conocemos, está a 2 kilómetros de la escuela. Si bien es cierto, este no es un túnel de autopista urbana, de concesión urbana, eh, es un túnel vial igualmente y se construyó como un bitubo, vale decir, un túnel por sentido y para albergar 3 pistas se construyeron de 115 metros cuadrados cada túnel, ¿ya? Y esta es la situación, ¿cierto? Partimos con una suerte de, de pasos bajo nivel y después ya comienza el túnel definitivamente. Después, del 2006 al 2008 se construyó el túnel San Cristóbal y se construyó como dos bitubos de 80 metros cuadrados cada uno, ¿ya? Podemos decir que cada pista requiere del orden de 40 metros cuadrados de sección. Y el, esto es una excavación básicamente en roca. Aquí se combinó la excavación, ¿cierto? Tanto con parte de la roca, era roca mala que se podía excavar con excavadora directamente o con algún picotón, pero en otros casos había que excavar con explosivos definitivamente, ¿ya? Y lo interesante sí que aquí el acceso que se construye para llegar a las 2 pistas, este es el acceso que está cuando uno lo toma desde Kennedy, ¿ya? Se construyeron de 160 metros cuadrados, es el acceso que está acá, ¿ya? Entonces vemos que del 2004 al 2006 o 2002, cuando se construyó el túnel Blanco Arica, la mayor sección de excavación fue de 115 metros cuadrados y ya después, algunos años más tarde, fuimos capaces de construir una sección de 160 metros cuadrados, ¿ya? Y después el túnel Manquehue, que se construyó hace 10 años, volvimos a saltar en,
sección y llegamos a túneles de 205 metros cuadrados. ¿Ya? Ahí 205 metros cuadrados, obviamente, igual se construyen de modo, eh, 205 metros cuadrados igual se construyen no de un viaje, sino que como vemos aquí se va seccionando la excavación de todas formas, ¿ya? Y ya pasamos finalmente al túnel Kennedy, que este se construyó recientemente, y ahí llegamos a secciones de 220 metros cuadrados para las cuatro pistas. ¿Ya? Aquí está el proceso constructivo, también se va seccionando la excavación, ¿ya? Eh, Aquí, a diferencia de los túneles de metro, donde el revestimiento se construye siempre con hormigón proyectado, aquí en este caso se construyó con hormigón moldeado y por eso vemos este aparataje de moldajes que no lo vemos en las obras de metro. Y lo relevante es que respecto de este túnel, eh, en el acceso poniente llegamos a tener cinco pistas. Y para esas cinco pistas, la sección del túnel es de 250 metros cuadrados. Esta sección de 250 metros cuadrados, donde tenemos cinco pistas, que es un tramo de unos 20 metros, es, entre paréntesis, una de las secciones de túneles viales más grandes del mundo, ¿ya? Así que fue un hito hace 3 años atrás cuando se entregó este túnel. Entonces, en resumen, vemos que en el caso de las autopistas urbanas hemos ido creciendo de 45 en 45 metros cuadrados, ¿ya? Esto es una coincidencia, obviamente. Ahora, en los proyectos que se están construyendo, que es el proyecto de AVO, eh, de AVO 1 y AVO 2, ¿cierto? Que son los que van a completar la circunvalación Américo Vespucio como autopista urbana. Ahí vamos a tener unos túneles de sección de casi 300 metros cuadrados. Entonces se mantiene este ritmo de ir progresando de 45 en 45 metros cuadrados, ¿ya? Eh, y bueno, eso es básicamente la clase de hoy. Con esto eh, terminamos, ¿ya? Y nos vemos en las clases de la semana siguiente.